Oh, cántadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y... Sean todos bienvenidos a otra edición de su canal Frente a la Biblia, que les habla su servidor y miembro de la Iglesia de Cristo, Javier Vargas. Estamos en la sección Volviendo al Contexto. En esta oportunidad, mis hermanos, vamos a buscar el contexto de Mateo capítulo 3, versículo 11, donde dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hemos desarrollado varios temas referentes al bautismo que son muy importantes, ya que es parte de la doctrina del Evangelio. Y no podemos, mis hermanos, tener desconocimiento y duda de estos temas que son doctrinas esenciales para la salvación del creyente. Un creyente que desconoce estos temas pudo haber recibido un falso evangelio que la Biblia declara anatema. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que creemos. Vayamos pues con el desarrollo y haremos volver al contexto. Mateo capítulo 3, versículo 11. Bautismo con fuego. La edición anterior tratamos específicamente lo referente al bautismo con Espíritu Santo. Y si no ha visto este video, le recomendamos verlo. Explicamos que la Biblia es clara al especificar en Efesios capítulo 4, versículo 5 lo siguiente: un Señor, una fe, un bautismo. El Señor nos describe en las Sagradas Escrituras la forma clara y correcta y sin margen de error que existe un solo bautismo. Ya hemos demostrado en la edición anterior, lo vuelvo a repetir, hemos pues expuesto por medio de las Escrituras que el bautismo con Espíritu Santo, descrito en Hechos capítulo 1, versículo 5, que tuvo cumplimiento el día del Pentecostés, fue un evento único manifestado a los apóstoles y a algunos fieles gentiles para confirmar la profecía de Joel, donde dice que se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Por lo tanto, es un bautismo que no se aplica para la iglesia hoy en día. Si usted desea conocer más de este asunto, puede ver aquí mismo en el canal este tema del bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, con fuego, el bautismo con fuego, es algo que la misma Biblia lo explica de manera clara. Pero primero, mis hermanos, veamos lo que no es el bautismo con fuego, ya que algunas denominaciones tienen algunas afirmaciones erróneas y dichas afirmaciones son producto de una mala interpretación de la Sagrada Escritura. Veamos la primera afirmación. La primera afirmación es la siguiente: el bautismo con fuego hace referencia a las lenguas repartidas como de fuego, de Hechos capítulo 2, versículo 3. Muchos aseveran esto. Y el texto que usan es Hechos 2:3, donde dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando se lee este texto, se llega a la conclusión que la palabra fuego era una manifestación del Espíritu Santo de manera sobrenatural. Y además hacen del bautismo con Espíritu Santo y fuego, se hace un solo bautismo que serían administrados al mismo tiempo. Pero todo esto no tiene nada que ver con lo que Juan describe. En primer lugar, el texto de Hechos, capítulo 2, versículo 3, describe las lenguas como de fuego. No dice la Escritura que eran lenguas de fuego, sino como de fuego. Y es muy distinta las dos expresiones. Como de fuego es una expresión simbólica usada para hacer referencia a la predicación del evangelio que se estaba llevando a cabo y su efecto purificador. Por esta razón,
la comparación como de fuego. Pedro, cuando está contando, lo vimos la vez pasada, contando la conversión de Cornelio, dice lo siguiente en Hechos capítulo 15, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, escuche bien, purificando por la fe sus corazones. Las lenguas como de fuego estaban purificando los corazones. Otra debilidad que presenta esta afirmación es al decir que el bautismo con Espíritu Santo y fuego son un solo bautismo y los dos se administran al mismo tiempo. Y esto es completamente incorrecto, ya que el bautismo con Espíritu Santo y fuego son dos bautismos distintos, ya que la Biblia hace esta distinción. Por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 5. Cuando Jesús le está dando las últimas instrucciones a los apóstoles, no hace referencia al bautismo con fuego. Veamos allí, Hechos capítulo 11, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Marcos capítulo 1, versículo 8, tampoco se nombra el bautismo con fuego. Marcos capítulo 1, versículo 8. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan tampoco escribió bautismo con fuego. Juan capítulo 1, versículo 33. Dice allí, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora pregunto, mis hermanos, si el bautismo con Espíritu Santo y fuego es un solo bautismo que ocurre de manera simultánea, ¿por qué en Hechos, por qué en Marcos y Juan no hace referencia al bautismo con fuego? ¿Cuál sería el motivo? La respuesta es obvia. Son dos tipos de bautismo a la que Juan hace referencia. Son dos bautismos completamente distintos. Esta primera afirmación queda descartada. El bautismo con fuego no se refiere a lenguas repartidas como de fuego. Tampoco el bautismo con Espíritu Santo y fuego es un solo bautismo que ocurre de manera simultánea. Es completamente erróneo. Quédese allí, mis hermanos, frente a la Biblia, que veremos más adelante por qué Hechos, por qué Marcos y Juan no dicen nada sobre el bautismo con fuego. Y por supuesto que no hay ninguna contradicción con lo que está escrito en Mateo, Lucas, y esto también lo vamos a explicar, como también vamos a explicar lo que significa realmente bautismo con fuego. Vamos con la segunda afirmación, con la segunda afirmativa sobre el bautismo con fuego. La segunda afirmativa dicen lo siguiente: el bautismo con fuego son las pruebas que purifican a un cristiano. Para comprobar dicha afirmación usan los siguientes textos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, donde dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y Mateo capítulo 20 versículo 22 es usado también para afirmar lo que estamos describiendo acá. Mateo 20, 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedí. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. Si estos textos, mis hermanos, tuviese que ver con el bautismo con fuego, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cuántos bautismos con fuego sufre el cristiano en el transcurso de su vida? ¿Cuántos bautismos con fuego? Sabiendo, mi hermano, que el cristiano sufre diferentes pruebas y diferentes momentos de sufrimiento, así como padeció el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si las pruebas y los sufrimientos son bautismos con fuego,
entonces son muchos bautismos con fuego, ya que el cristiano pasa por muchas pruebas y sufrimientos. Por lo tanto, este tipo de argumentos bíblicos son erróneos. No podemos comparar las pruebas y el sufrimiento del cristiano con el bautismo con fuego, que se describe allí, mis hermanos, en Juan, que describe allí el Juan el Bautista, disculpen allí, en Mateo capítulo 3, versículo 11. Vamos a recordar lo que dice allí el texto. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este texto no tiene nada que ver con sufrimiento y prueba que el cristiano pasa en el transcurso de su vida. Por lo tanto, queda completamente descartado para todos aquellos que dicen que la prueba y el sufrimiento es el bautismo con fuego. No lo dice en ninguna parte de la Escritura y los textos que hemos leído no hacen referencia a esto. Otro texto sacado fuera de contexto es el siguiente, Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Estos textos, mis hermanos, también son usados para decir que el bautismo con fuego tiene como significado la purificación de los creyentes. Este es otro texto mal usado. Pero esta interpretación está muy lejos de la verdad. Porque si leemos el contexto de estos textos, no tienen nada que ver con bautismo. Presten mucha atención allí, mis hermanos, a esta explicación. Y vamos al texto de Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice allí la palabra de Dios. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este texto de Malaquías, mis hermanos, se refiere al ministerio de Juan el Bautista. ¿Y cómo lo sabemos? Pues las Escrituras, como siempre digo, se explica a sí mismo. Lucas capítulo 7, versículos 27 y 28. Dice allí la palabra del Señor. Este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Malaquías, mis hermanos, describe el ministerio de Juan el Bautista, y Mateo capítulo 3, versículo 11, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Malaquías no tiene nada que ver con bautismo con fuego. Ahora explicado todos aquellos textos que no tienen nada que ver con bautismo en fuego, vamos con la interpretación bíblica, que de manera clara nos declara Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 11. Vamos a darle lectura nuevamente, mis hermanos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo en fuego es diferente al bautismo en Espíritu Santo. El bautismo en fuego es el castigo, escuche bien, es el castigo a los infieles en el día del juicio final. Por lo tanto, querido oyente, cuando usted pide ser bautizado en fuego, está pidiendo juicio sobre usted mismo. Usted está pidiendo ser introducido en el fuego del infierno. Vamos a poner en contexto Mateo capítulo 3, versículo 11, para que veamos mejor. Partiendo con la lectura desde Mateo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice allí la palabra de Dios. Al ver
el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. De los 6 textos leídos, mis hermanos, la palabra fuego aparece 3 veces. Y en 3 veces, en 3 versículos, podemos decir así. Y muchos van a estar de acuerdo conmigo que los versículos 10 y 12, la palabra fuego hace referencia al castigo de los infieles. Entonces, afirmar que la palabra fuego mencionada en el versículo 11, que está en medio de los versículos 10 y 12, se refiere a otra cosa que no sea castigo de los infieles. Esto sería torcer, esto sería torturar las escrituras. El versículo 12 contesta la pregunta: ¿cuándo será administrado el bautismo de fuego? Es castigo que el Señor va a llevar a cabo con los infieles cuando dice: y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquel que no dé buen fruto, mis hermanos, sufrirá de ese fuego. Mateo capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. ¿Quién es el que hará este juicio? Juan dice que no era, sino Jesucristo. Es el que bautizará con fuego. Vamos a notar que el bautismo con fuego es para los infieles, leyendo los siguientes textos. Vamos a darle lectura nuevamente, mis hermanos, a Hechos capítulo 1, versículo 5. Es muy importante no tener duda con respecto a este tema y explicarlo de una forma más clara. Dice allí: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Habla solamente de Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. No habla nada con bautismo de fuego. Y Juan 1:33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí vemos, mis hermanos, que solo hacen mención en todos estos textos que hemos leído del bautismo con Espíritu Santo, mas no hace mención del bautismo con fuego. Esto es una fuerte evidencia que Juan el Bautista hacía referencia a 2 tipos de bautismo: uno con Espíritu Santo y otro en fuego. Pregunto: ¿por qué el bautismo con fuego, mis hermanos, no se menciona en Hechos, en Marcos y en Juan? ¿Cuál sería el motivo? Simplemente porque se están dirigiendo a creyentes fieles. Y porque Mateo 3, capítulo 3, versículo 11 hace mención del bautismo con fuego. Aquí en este escenario que está donde cuando Juan está hablando allí, están presentes los fariseos y los saduceos que eran infieles. Vamos a colocar solo lo que se dice en Mateo capítulo 3, versículos 7, 8. Vamos a colocar ese texto nada más allí. Al ver muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
El escritor hace referencia al bautismo con fuego para explicarle allí a los fariseos y saduceos que tenían que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, como dice la palabra de Dios, y es echado al fuego. Por lo tanto, en los evangelios no existen, mis hermanos, contradicciones, porque uno está escrito para hacer referencia tanto a fieles como infieles, y por este motivo sí hacen mención del bautismo con Espíritu Santo y fuego. Y otros están escritos para hacer referencia solo a creyentes fieles. Por esta causa solo hace mención a bautismo con Espíritu Santo. Esta es la única razón. Para concluir, mis hermanos, hemos entendido pues por las Escrituras que el bautismo con fuego es el bautismo que solo aplicará a los infieles, que serán castigados, sumergidos en el fuego. No es lo mismo, es lo mismo, pues, mejor dicho, que el infierno. Por lo tanto, todo aquel que pide ser bautizado con fuego está pidiendo ser castigado en el infierno. Todo aquel que pida que descienda fuego del cielo en los servicios de oración, que vemos mucho esto hoy en día, está pidiendo castigo. No hay ejemplo bíblico de pedir descender fuego del cielo durante el servicio de adoración a Dios. En la Biblia, que es la palabra de verdad inspirada por el Espíritu Santo, la iglesia no pedía que descendiera fuego del cielo, y menos ser bautizados con fuego. Ahora es de preguntarse, ¿quién inspiró a algunos de los evangélicos a pedir que descienda hoy en día fuego del cielo en los servicios de oración y de ser bautizado con fuego? Si no es el Espíritu Santo, mis hermanos, ¿quién lo está inspirando? Responda usted y saque sus conclusiones. Hemos llegado al final de este estudio. Hemos entendido el significado real del bautismo con fuego. Y si hay preguntas, como siempre digo, no dude en hacerlo. Estamos para ayudarle y responderemos sus preguntas en el momento más adecuado. Nos despedimos de ustedes siempre con nuestro lema: la verdad no se negocia. Chao, chao. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre